¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? El Señor les bendiga ricamente. Bueno, estamos compartiendo en esta mañana los devocionales que todos los días hacemos a la mañana, tipo media mañana, que nos están ayudando en gran manera a fortalecernos, a concentrarnos, a tener otro pensamiento y a sacarnos un poco del ahogo, del encierro que se empieza a generar a medida que van pasando los días. Bueno, Dios es bueno y no nos ha dejado a la deriva, sino que su Espíritu Santo, dice la Escritura, que es el consolador, el paracleto, nuestro amigo, nuestro compañero, quien hoy está con nosotros, ha venido para ayudarnos, ha venido para levantar nuestra vida, para guiarnos, para darnos en lo profundo del corazón esa tranquilidad que evidentemente el mundo no tiene, porque como que por todos lados las noticias son negativas, y si uno ve noticias internacionales, peor, y también entramos en la disyuntiva de no saber cuánto de la noticia es verdad y cuánto de la noticia no es verdad. Estamos en un conflicto continuo con ese asunto de escuchar esto. Escuchamos por Face comentarios de lo que se está tramando en oculto, de lo que hacen los poderosos del mundo. Esta próxima semana voy a hablar de una serie, voy a abordar el tema de Apocalipsis y voy a enseñar con respecto a los acontecimientos antes del fin. También voy a hablar con respecto al rapto de la iglesia, a la gran tribulación que va a venir sobre la tierra, a la manifestación del anticristo, a la moneda única que hay, que dice la Escritura que va a haber en el mundo, a un gobierno financiero que se está preparando, todo ese nuevo orden del cual la Biblia habla, que se avecina, del tiempo en que van a decir las personas, ahora sí hay paz y seguridad, pero que no va a ser real, sino que va a ser el comienzo de los verdaderos dolores. ¿Cómo poder nosotros saber todo eso? ¿Cómo poder salir de todo eso sin que todas estas noticias nos enrieden, nos desalienten? Y algunas personas dicen, esto ya va a pasar y volvemos igual, mientras que otros están pensando, ¿no será este el fin? ¿No será que realmente ya todo, porque uno ve el panorama y la verdad que no se ve una salida muy alentadora, no se ve el final del túnel? Entonces yo quiero, para que nuestro ministerio al menos, y las personas que nos quieren acompañar, no caminen sobre la incertidumbre, sino que sepan dónde estamos parados hoy históricamente en el reloj de Dios, y qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, cuál debe ser nuestra postura, porque realmente es un tiempo para hablar las cosas tal como son. Así como algunos se jactan de decir lo que tengan que decir, no le importa nada ni nadie, ni nosotros ni otros. Nosotros ha llegado la hora que la iglesia levante su voz y diga la verdad, diga la realidad de las cosas que están pasando, el por qué están ocurriendo y el para qué de Dios, y si esto es una oportunidad única que Dios le está dando a la gente y a la iglesia del Señor para que se prepare porque Él viene pronto. Yo pienso que todo eso es necesario que lo sepas, así que la semana próxima vamos a comenzar todas las mañanas con los devocionales apuntando a eso, y en las noches también seguramente, porque ya que es un tema largo de debatir y que tiene muchas aristas, muchos rincones donde escarbar, pero lo vamos a hacer porque es fundamental que caminemos en certeza, en fe, en confianza y sabiendo, como dice la Escritura, conociendo los tiempos que nos tocan vivir. Porque algunos hablan de los tiempos, pero no tienen ni idea de qué tiempo estamos viviendo. Entonces, proféticamente, bíblicamente, vamos a centrarnos en el contexto histórico y en el contexto bíblico, el contexto de la situación que estamos viviendo con todo eso. Así que bueno, Dios les bendiga ricamente. Hoy quiero compartir una palabra y quiero hablar de cómo vencer los problemas. Quiero hablar de esta palabra tan importante, cómo
hacemos para vencer los problemas, y nos vamos a fundamentar un poco en la carta de Pablo a los filipenses. Quiero que ustedes busquen en su Biblia, en su anotador, escriban carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esto es una palabra que el Señor nos ha dado, ha puesto en nuestro corazón, y vamos a compartirla. Así que yo te voy a dar tiempo que busques esta palabra, porque esto nos va a hacer muy bien, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Así que carta del apóstol Pablo a los filipenses. Capítulo 1, vamos a leer el verso 12 y el verso 14 en adelante, hasta el 14. Dice: para mí el vivir es Cristo, y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin ningún tipo de temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, otros predican por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, vamos a orar al Señor, y con el lápiz ahí para anotar los textos bíblicos, los pasajes que te voy a dar y las reflexiones que vamos a tener. Es importante, este libro es un libro corto del Nuevo Testamento, una carta de las cartas que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, donde fundó también la obra del Señor. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de juntarnos con nuestros amados hermanos y amigos alrededor de tu palabra, del estudio de tu palabra. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias por ella, porque no nos dejas caminar en la oscuridad, en la incertidumbre, sino que tu palabra nos ha abierto el entendimiento. Tu palabra nos está enseñando cosas grandes y ocultas que nosotros no sabíamos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te digo un texto bíblico. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará sin que se cumpla. La palabra de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. El apóstol Pedro dijo: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo en la vida se seca, se marchita. La vida de uno se empieza a envejecer, se empieza a marchitar, y la hermosura, la gloria se empieza como una flor a marchitar y uno a secarse. Pero la palabra permanece para siempre. Pero también la Escritura dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que nuestra garantía está en fundamentarnos en la palabra y en la obediencia a la palabra del Señor, como buenos hijos amados. Entonces, el mundo hoy está viviendo una incertidumbre. Nadie sabe si esto es una guerra fría, si esto es toda una cuestión financiera, si los laboratorios están tramando todo esto, los grandes empresarios del mundo, los dueños del mundo, podemos decir casi, ¿no? Son los que han movido todo esto para ganar millones y millones y millones, para así someter naciones. Bueno, todo es posible, pero nosotros tenemos la palabra de Dios para no caminar en incertidumbre, en inseguridad y en temor, sino que la palabra de Dios hoy nos quiere sacar del temor, de la congoja, porque nosotros vemos que en el mundo pasan cosas enormes que marcan y tuercen los destinos de la gente.
Nosotros nos vemos como un grano de arena de este otro lado del mundo y decimos, nosotros encerrados en una casa, no podemos ni siquiera ir a trabajar para resolver la situación económica del día. Y por otro lado se hablan de millones y millones y despliegue de un montón de cosas. Bueno, tranquilo, tranquilo, porque aunque creas que eres un grano de arena, no lo eres. Eres muy importante para Dios, que te creó, que te hizo. Y Dios hizo una gran inversión en tu vida y en la mía, y no la va a perder fácilmente, sino que Él va a luchar por sacarte adelante, va a luchar para que tú entiendas. Ahora, es importantísimo que nuestro entendimiento cambie. O sea, es fundamental para que la vida tenga razón de ser, propósito, que ya no vivamos como estábamos viviendo, siendo llevados como la corriente de un río lleva a un tronco. O sea, sin que ninguna resistencia, sin ningún, solo llevado por un sistema. Por eso Pablo dice en Romanos, no os conforméis a este siglo, no te conformes a lo que el sistema ha planteado, argumentado, ha diseñado para meternos adentro. Para los sistemas, las personas somos solamente un número de documento, un número en ANSES, un número en AFIP, un número en todos lados, somos un número para pagar para nuestros impuestos, para sostener una masa. Pero nosotros en realidad somos más que un número, somos personas eternas. Y nunca vamos a sentirnos satisfechos ni conformes hasta que no encontremos el cambio de vida. Por eso hoy estamos saliendo la iglesia con la palabra de Dios para que todos nos acerquemos al Señor y cambie nuestra manera de pensar, para que también cambie nuestra manera de vivir. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar también otra ideología? La gente dice, yo no creo en Dios, pero ni siquiera sabe por qué no cree, porque hay una ideología del marxismo, el leninismo, que han hecho contaminar los pensamientos de la gente, haciéndoles creer que Dios no existe, la teoría de la evolución, que todo existe por una casualidad. Imagínate, hay que tener más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en la teoría o en la realidad de la creación, donde la creación habla de que Dios creó todo, y en la evolución de que todo fue un accidente, por casualidad se hizo un estallido en el Big Bang, una explosión cósmica y nacieron los planetas, los sistemas solares, dentro de ese planeta la Tierra, el oxígeno, la gravedad, el agua, la tierra, la vegetación, la semilla, ¡wow! De una casualidad que salgan todas esas cosas, hay que tener fe. La verdad que se ríen de los creyentes, la ciencia, y es hasta ridículo pensar de esa manera. Pero bueno, la gente dice, no creemos en Dios. No creen porque se lo han impuesto, se lo han enseñado, le han explicado cómo no creer y argumentar de una manera hasta vergonzosa no creer en Dios. Porque en tu corazón, en mi corazón, tenemos una idea innata. Hemos nacido marcados, sellados, y en el profundo del corazón sabemos que Dios existe, sabemos que Él es real, tenemos esa sensación continua de la verdad de Dios. Así que bueno, que Dios nos bendiga mucho y que esta palabra que vamos a estudiar hoy día nos pueda ayudar a levantarnos y a vencer nuestros problemas. Esto es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender lo de la vida de un hombre de Dios, que habla con respecto a este asunto de cómo vencer los problemas. Entonces vimos acá que el apóstol Pablo, en el verso que hemos leído, dice, está en Filipos. La iglesia de Filipos es una iglesia que él fundó, que él levantó. Filipos o Filipenses es como decir, bueno, la iglesia que está en Mendoza, o que está así en Mendoza, y de ese Mendoza está en Godoy Cruz, en Guaymallén, en Las Heras, en un lugar específico. Así estaba la iglesia dividida en aquel tiempo, no por nombres, sino por sectores. La iglesia de Éfeso, de Corintio, de Filipo, de lugares, porque la iglesia siempre ha sido una.
Pero bueno, los gobiernos nos han hecho ponerle un nombre y un número que se llama un fichero de culto o una personería jurídica para poder dividirnos y poder más controlarnos. Pero la iglesia, más allá de que a veces se han generado estas divisiones, en los momentos críticos nos damos cuenta que somos uno y que todos luchamos para agarrarnos del otro y salir juntos adelante. Nadie pueda dividir ni deba dividir lo que Dios juntó, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está unido y quien quiera separarlo es un cercenador, es un mutilador del cuerpo y tendrá problemas gravísimos con el dueño de este cuerpo, que es la iglesia del Señor. Pero Filipos era una iglesia que él fundó y en medio de muchos conflictos y problemas, pero cuando esta iglesia, cuando él escribe esta carta para esa iglesia, para adoctrinarla, para enseñarla, para capacitarla, para que se abra paso en la vida con la vida cristiana, porque va a tener luchas, conflictos, él habla mucho, la palabra que predomina es el gozo del Señor. Ese gozo del Señor, desde los primeros versos hasta el último, Pablo habla del gozo y de gozo y de gozo. Y uno se le genera un concepto de que Pablo estaba escribiendo esto desde las Islas Canarias, o de Mar del Plata, o de Viña del Mar, o de un lugar así, en la arena blanca, al sol, con un jugo al lado y escribiendo. No, señores, él estaba escribiendo en medio de los conflictos y problemas que le acarrearon por predicar el Evangelio. Pero la actitud de Pablo es la que nos hace decir cómo, de entre los problemas, se puede hablar y vivir de esa manera. Claro que sí, es eso lo que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Es el poder de vivir una vida por encima de las circunstancias, por encima de las adversidades y de los problemas. Y él dice, y es una persona que aprende, y que es lo que usted y yo tenemos que aprender, aprende a poder ver que en todas las cosas que ocurren, Dios está en control. Y también la fe que nosotros tenemos nuestra fe es de saber que si le hemos dado el volante de nuestra vida, el mando, el comando de nuestra vida al Señor, Él no la va a estrellar a nuestra vida contra una pared. No va a desviarse del camino. Él sabe por dónde nos lleva. Y si nos está llevando y en algún momento nos toca pasar por el valle de la sombra de la muerte, por la adversidad, la angustia, la aflicción, Él sabe por qué nos mete por ahí. Porque eso va a redundar siempre para bien a aquellos que amamos al Señor. Entonces, esto es importante, muy importante. Entonces dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, la persecución, todo eso, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bueno, me atacaron, me encarcelaron para que el Evangelio no corra. Entonces el diablo, que levanta problemas en el mundo en que vivimos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno y que el príncipe de este siglo habla que es una fuerza espiritual mala, negativa, invisible, como el coronavirus, que no lo vemos, pero ataca la voluntad, el ánimo de la gente. Por eso en estos días hay gente que se suicida, gente que no encuentra la salida, está desesperado, la familia cercenada, uno por un lado, otro por otro, cae uno en un estado anímico terrible. Y el diablo te da y te da hasta llevarte a un punto de crisis total. Ahora, Pablo dice, el diablo trató de impedirlo, que yo predique, que entonces me encarcelaron, me metieron en la prisión, pero sin embargo, lo que me pasó a mí, lo que a mí me ha sucedido, este verso 12, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Mi prisión, lo que yo estoy pasando, ha servido para algo bueno, porque saben todos que estoy preso no por delinquir, sino por predicar la verdad del Evangelio. Pero todo el pretorio ha conocido. ¿Qué es el pretorio? Era el grupo de soldados romanos
que cuidaban al César eran el grupo de personas de la gran élite militar. Eran personas con autoridad, con alto rango. Ese era el pretorio, era la parte fuerte de la custodia. Y toda esa gente rodeando a Pablo, viéndolo, encarcelándolo y escuchando lo que él hacía y viendo cómo él se movía, todos ellos escucharon el evangelio, y los presos y todos los demás. Qué importante cuando uno entiende que la vida de uno tiene un propósito, que lo que a mí me pasa, por algo me pasa. Y la gente, hay una frase que a veces usamos los cristianos que decimos: no me pregunten por qué, sino pregúntame para qué. Porque, en vez de decir ¿por qué me pasa esto? No, ¿para qué me pasa? Porque seguro que hay una causa, hay una razón. Y Pablo estaba preso por predicar y por haber liberado a una muchacha endemoniada, y eso causó un disturbio porque los amos de esa muchacha la usaban para ganar dinero, porque ella tenía un espíritu de adivinación. Entonces adivinaba, y era un espíritu pitonizo de adivinación, de hechicería, y sus dueños, sus amos, ganaban con ella. Y cuando Pablo la liberó, porque estaba atada a esa maldición, y la liberó, le echó fuera esos demonios, se armó un problema y lo metieron preso, porque tocó la fuente de la ganancia. A los amos no le importaba la mujer, la joven, le importaba la plata solamente. Pero cuando eso se terminó, se armó el problema y lo encarcelaron. Pero Pablo, luego de estar en cárcel, entiende: mi vida tiene una razón, soy una persona llamada. Dios está conmigo donde quiera que vaya, en la calle, en mi casa, en donde esté. Yo estaré preso, pero la palabra no está presa. Es como ahora, nosotros estamos encerrados, no podemos salir como antes, no podemos tener el templo abierto, pero la palabra no está presa, la palabra no está encerrada, la palabra no está en cuarentena. Nosotros sí, pero la palabra no, y la palabra hoy corre y se glorifica más que nunca en la historia. Hoy de muchas maneras el mensaje está saliendo, está llegando, y cientos de personas día por día están recibiendo la salvación, la gracia, el favor, se están dando cuenta. Entonces, nuestras complicaciones, nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestros problemas a veces financieros o cierta enfermedad que nos hace ir a un hospital, redunda para bien, porque si vamos al médico y encontramos otros enfermos y predicamos, es un lugar donde no hubiéramos ido si no vamos enfermos. Y predicamos. Si tenemos un problema financiero y otros nos ven con gozo igual, con alegría igual, dicen: wow, ¿qué le pasa a este? Entonces nosotros vamos viendo que lo que nos pasa, usted tiene que tener la seguridad: lo que me está pasando, si es un hijo de Dios, si has puesto tu vida en las manos de Dios, ya confía en Él, descansa en Él y decir: bueno, todo lo que nos pasa realmente va a redundar para bien, para el progreso del evangelio, y para que todo el pretorio, todo el entorno que de otra manera nunca hubiera llegado, reciban la palabra de Cristo también en ese lugar. Y la mayoría de los hermanos, dijo él, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Entonces dijeron: ¿cómo? Si Pablo está preso y sigue predicando, nosotros nos vamos a quedar callados estando afuera. Vamos a predicar. Y se animaron, se atreven mucho más a hablar la palabra sin ningún tipo de temor. Yo creo que todo esto que nos está pasando nos está enseñando a perder la timidez, a perder el temor, y a que podamos realmente manifestarlos como la iglesia del Señor. Hay muchos grupos que se manifiestan el pecado, la iniquidad, la maldad con mucho orgullo. Y nosotros los cristianos tenemos que andar arrinconados por vergüenza, porque alguien se enoje, se ofenda. No, tenemos que levantar la voz y predicar a Cristo, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque es la única salvación eterna para la gente, y es el único remedio para el virus del pecado. Entonces, acá Pablo estaba encarcelado por servir a Dios. Desde allí escribe esta carta y está evangelizando aún en ese lugar donde se encuentra. Entonces él, encarcelado, no se queja, sino que encarcelado ministra, predica, hace lo que tiene que hacer. No busques la mejor condición para hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer en las condiciones en que estés.
A veces vas a tener todos los vientos a favor, hacelo. A veces va a estar todos los vientos en contra, hacelo igual. Para vos será, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera lo otro. No, no lo tenés. Usá lo que tenés. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tenés, Moisés? ¿Tenés ejército? ¿Tenés artillería? ¿Tenés armamento bélico? No, no tengo nada. ¿Qué tenés? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué tenés? Una vara. Bueno, con esa vara vas a ir y vas a libertar todo un pueblo. ¿Qué tenés, David? Y no tengo nada. ¿Qué tenés? Una onda. Con esa onda vas a vencer a Goliat. ¿Qué tenés, Gedeón? Y no tengo nada. Ve, con esa tu fuerza, con la fuerza que tenés, vas a libertar a Israel. O sea, Dios es un Dios que quiere usar lo que tenemos y que quiere enseñarnos a usar lo que tenemos. No tendremos todas las condiciones, no tendremos el salón, el estudio para hacer las grabaciones, no tendremos todas las cámaras y todos los reflectores, iluminación y los fondos que queremos poner, no tenemos el lugar para hacerla mejor, pero estamos predicando y lo vamos a seguir haciendo con lo que tengamos. Hoy no tenemos la posibilidad del templo, pero tenemos esta. Y si esta se corta, usaremos otra. Lo que sabemos es que no vamos a retroceder, que vamos a seguir adelante con lo que Dios nos ha confiado. No lo vamos a decepcionar. Entonces, los problemas son oportunidades donde Dios quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere enseñarnos en toda situación de nuestra vida. A veces los problemas ciegan nuestra visión, no nos dejan ver. Pues sentimos que estos afligen nuestro corazón y nos cuesta poder ver en el problema al Dios Todopoderoso. Pero en este caso, la dificultad de Pablo, que era la cárcel, no le impidió ver al Señor. Al contrario, dentro de ese problema, él pudo llevar con mucho poder y autoridad el Evangelio de Cristo. Bueno, él era el preso. Los otros eran los jefes, los grandes rangos, los altos rangos, las grandes posiciones, pero él tenía el mensaje. Y nunca tenemos que amedrentarnos frente a ninguna posición financiera, económica, cultural, porque el mensaje lo portamos nosotros. Y ese mensaje es el que todo el mundo necesita, es el que Cristo trajo, y es el que si la gente no lo tiene, no importa cuántos títulos tenga en una pared, no importa cuántas bóvedas tenga con dinero, si se muere se va al infierno. Pero solo el mensaje de Cristo es el que salva eternamente a las personas, y ese mensaje lo tenía Pablo, y ese mensaje lo tenés vos, y lo tengo yo en el día de hoy. Así que los problemas, diga conmigo, los problemas son oportunidades de Dios para que Él pueda mostrar su gloria y su poder. Tal vez Pablo tenía el problema en su cárcel, vos lo tenés con tus hijos, lo tenés en el matrimonio, lo tenés en las finanzas, lo tenés a través de esta pandemia, a veces lo tenemos dentro de la iglesia, pero siempre el problema es una oportunidad que Dios nos está dando para glorificarse Él y para que nosotros conozcamos a un Dios extraordinario y maravilloso. Pablo, la segunda cosa que él hace es fortalecerse en el gozo del Señor. Les dije que la carta habla del gozo continuamente. En Filipenses 4:4 dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué palabra, qué consejo. Regocijate en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Sí, pastor, pero ahora siempre. Pastor, pero no cobré siempre. Pastor, pero la heladera siempre. Regocijate en el Señor siempre. Y es un mandato. Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Lo que encontramos, el gozo del creyente no debe estar sujeto a las circunstancias, sino a Dios mismo. Mi gozo no tiene que ver con lo que tengo y con lo que no tengo. Mi gozo es el Señor. Mi gozo es Él. Saber que Él está conmigo. Que yo puedo ver todo difícil, pero si Dios está conmigo, Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. Si Dios está conmigo, no tengo nada, pero Jehová es mi proveedor. Él no me hará faltar nada. Todo lo que necesite estará. Estoy en temor, en inseguridad, ¿qué va a pasar?
Si Dios es mi pastor, nada me faltará. Por delicados valles me hará caminar, junto a aguas de reposo me hará descansar, en pastos delicados me pastoreará, su vara, su callado me infundirán aliento, aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungirá mi cabeza, mi copa estará rebosando. Si Dios es mi pastor, ¿de qué he de temer? De nada. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. El gozo, tu gozo, mi gozo, no está sujeto a circunstancias, sino a Dios. Mira, hay personas que me dicen, pastor, cuando tenga el auto voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Luego hay gente que me llama y me dice, pastor, esta casa está maldita. Esta casa está maldita, deben haber vivido brujos, hechiceros, porque tenemos problemas, peleamos. No es la casa, mi amor. Eres tú quien tiene el problema encima. Si tu vida no cambia, no importa el auto, no importa el dinero, no importa la casa, siempre va a faltar algo. Nuestros abuelos decían, siempre faltan 5 para el peso. Y es verdad, falta. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que mi gozo no está condicionado a lo que tengo, sino mi gozo está condicionado a la presencia del Señor. Tengo a Dios, tengo todo. Tengo la provisión que necesito para cada día. El apóstol Pablo anima a la iglesia desde la cárcel y le dice, regocíjense en el Señor siempre, independientemente de las circunstancias. El gozo tiene que estar en el Señor y esto hace que enfrentes todo tipo de adversidad, de dificultad, pero con altura, con calidad. Entonces Pablo no se lamenta ni tiene pena de sí mismo porque está preso, anima a los demás. Así que, mira, yo hace poco partió con el Señor una hermana muy querida, muy amada, mamá de una hermana que queremos mucho, una sierva del Señor. Y cuando fui a visitarla, porque ella tenía cáncer y estaba en la etapa terminal, metástasis, ya era irreversible y en una edad avanzada, entonces cuando fui a visitarla, para consolarla, para animarla, para ayudarla, yo terminé esa reunión, salí consolado, porque me dijo, pastor, ya está, el domingo en la iglesia, le entregué mi corazón a Cristo, Él entró en mi corazón, me dio gozo, me dio alegría, ya no importa si tengo que morir, voy a morir porque tengo vida eterna, sé lo que voy a recibir. Esto no es una ilusión, no es algo que yo misma me quise plantear. Yo he estado rechazando este tiempo, pero ahora abrí mi corazón y he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Si me toca partir, está todo bien. Si Dios quiere que me quede, me sanará. Y si no, que Dios haga lo que quiere. Estoy en sus manos. ¡Wow! Yo dije, esto es consolar. Fui a consolar y salí consolado. Salí tan feliz, tan contento. Dije, eso es lo que la gente necesita. Experimentar ese gozo que viene de una relación con Dios. Pablo estaba preso, pero él animaba y consolaba a los que estaban libres para que hicieran lo que había que hacer. Entonces, ¿cuánta gente hay libre, pero que está más presa que cualquiera que está en un calabozo? Así que Dios te bendiga. Ahora, Pablo no aceptó el resentimiento ante el problema. Viste que hay gente que son muy... piensan en ellos y están resentidos y de repente tienen un problema, pero todo el mundo tiene la culpa de lo que les pasa a ellos, nadie los ayuda, nadie da una mano, se enojan con el gobierno, se enojan con la situación, se enojan con el vecino, con el hermano de la iglesia, el pastor, pagan los platos rotos, todo el mundo, menos ellos. No, Pablo no estaba así. Pablo instruye a la iglesia y en Filipenses 4:5 le dice así, hermanos, le dice, vuestra gentileza, mis amados, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. O sea, no dejes que la circunstancia te haga sentir una víctima, te haga poner en un estado de decir, no, Dios a mí no me ama, no me quiere, mira, este lo bendice, a mí no, yo estoy mal. No, Pablo le habla desde la cárcel y dice, vuestra gentileza, vuestra amabilidad, vuestros buenos modales, vuestra manera correcta de comportarte
y de conducirte sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Los hombres están mirándote. Entonces Él instruye a la iglesia a que sea amable, de buen trato. No estaba enojado con Dios, ni con el gobierno, ni con las personas, ni con la iglesia. No, Él fundó la iglesia en medio de una dificultad, de mucha adversidad. Pero después de ser perseguido, azotado, encarcelado, Pablo lo mismo adoró a Dios. Y estando en esa cárcel, él tuvo una experiencia extraordinaria. Porque estando preso, él comenzó a alabar a Dios en la cárcel. Y las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron, los presos creyeron en el Señor, se convirtieron, se bautizaron. ¡Wow! Una fiesta dentro de esa prisión. ¿Por qué? Porque él no aceptó sentirse víctima. Si vos estás en un problema, no te sientas víctima. Pedir a Dios la gracia para poder superarlo, salir adelante y ser un buen testimonio para los que te rodean. Entonces, las dificultades que nosotros no sometemos a Dios alteran nuestra vida y fácilmente maltratamos a la gente, permitimos que la amargura llene nuestro corazón, pero la adoración, la alabanza es un arma poderosa. Todo problema somételo al Señor, confía en Él porque Él te va a mostrar que Él está con vos como poderoso gigante. Y por último, Pablo demuestra una y otra vez que confiaba en Dios. Y dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracia. Amados, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas, ¿qué cosa? Nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y también con acción de gracia. Demos gracia a Dios después de haber orado. Entonces, acude a Dios y evita la angustia. Cuando dice por nada estéis afanosos, es como estar inquietos, afligidos, angustiados, ansiosos, preocupados. Eso significa estar ansioso. El consejo es acercarnos a Dios y poner en sus manos las dificultades, dando gracias a Dios como un acto de fe. Voy a terminando y te digo esto, por nada estéis afanosos. Marta y María eran dos hermanas y dice que María escuchaba al Señor cuando enseñaba, pero Marta estaba afanada, y dice acá, por nada estéis afanosos. Estaba afanada con muchas cosas, pero estaba turbado su corazón. ¿De qué sirve hacer tantas cosas y al último te convertí en una persona molesta, en una persona que quita la paz del hogar, del lugar de trabajo? Si vas a hacer algo, hazlo con alegría, pero no afanado, porque afanado es estar haciendo algo preocupado, amargado, rezongando. Así no sirve. Marta estaba así, turbada, y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha escogido una y ha escogido la buena parte, de la cual no le será quitada. Hay momentos para hacer cosas, pero las cosas hay que hacerlas sin estar afanados, sino hacerlas con alegría, con claridad, con fuerza, con entusiasmo. Siempre hacerlo todo para la gloria de Dios. Mirá lo que le ocurrió al salmista Asaf en el Salmo 73. Él está escribiendo este salmo y me llamó mucho la atención porque el salmo dice, el salmista dice que por poco él se desliza, por poco. Dice el salmista, estaba con su mente confundida, siendo tentado a hacer lo malo. Porque acá en el Salmo 73, verso 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Asaf, siervo de Dios? Y tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Wow! No sé a cuántos le ha pasado esto, pero creo que a la mayoría. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es como David también en el Salmo 37 escribe y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque los veía prosperar, los veía que eran malos y le iba bien, los veía que eran sinvergüenzas, descarados
robándole a otro y le iba bien. Lo veía que engañaban a la gente con sus maniobras y abusos y les iba bien. Y entonces él de repente ve todo eso y dice, por poco, la verdad, por poco resbalaron mis pies. Casi. Porque yo digo al último, ¿de qué me sirve ser correcto? ¿De qué me sirve decir la verdad? ¿De qué me sirve mantener un testimonio si otros van a hablar igual de mí, me van a criticar igual, me van a poner en tela de juicio? Sin embargo, los otros sinvergüenzas, esas personas sin moral, que hacen lo que sea, nadie dice nada de ellos. Encima son los vivos, son los inteligentes y nosotros terminamos siendo los tontos. Entonces en ese momento él estaba en un conflicto emocional que seguramente más de uno de nosotros en algún momento lo hemos tenido, ¿o no? Ahora él dice, miraba el camino de los malos y veía que encima le iba bien. Pero, dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¡Ah, qué maravilloso! De repente él se perdió la visión, perdió la perspectiva y todo comenzó, y entonces se enojó y dijo, siempre los mismos sinvergüenzas, siempre aparecen estos, siempre están aquellos, siempre los ventajeros, siempre, y uno siempre se queda callado, ya es hora, ya me cansé. Lo pensó, lo meditó y estaba angustiado, a punto de tirar la toalla, pero se metió en el santuario, se metió a la presencia de Dios y llevó toda su ansiedad al Señor y comenzó a orar. Y tal vez sus primeros minutos de oración eran complicados y fueron puras quejas. Después de un rato, la presencia de Dios comenzó a venir sobre él y ya dejó la queja un poco de lado y comenzó un poco a adorar y a alabar y a bendecir y a agradecer y a darse cuenta, y le vino de nuevo la claridad y la revelación del fin, el fin del impío, el fin del malo. La Biblia dice que los engañadores vivirán así, engañando y siendo engañados. Que para los impíos, como dice el Salmo 37, no te impacientes, porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán, y serán echados al fuego eterno. Confía en Jehová y haz el bien, y te apacentarás de la verdad. Si por hacer el bien te apedrean, te persiguen, te injurian, te señalan, va a haber gozo en tu corazón y la seguridad de que tu recompensa va a estar en el cielo. Tal vez Dios te permita la recompensa acá y prosperes y te vaya bien, gloria a Dios. Pero si no ocurriera, tu recompensa es eterna, está en los cielos. Pero todo lo bueno que esta gente impía, abusadora, mentirosa, engañadora, perversa, hace, todo lo que ellos hacen, toda su recompensa estará acá en la tierra. Pero un día se va a terminar todo eso, se va a cortar y va a comenzar el derrumbe. Porque quiero decirte una frase que no sale en la Biblia, pero que es la realidad bíblica. El diablo le paga mal al que le sirve bien. Muchos de ellos han servido al diablo, al engaño, a la mentira y a la manipulación. Pero tarde o temprano terminan mal los que han servido bien. Porque el diablo no tiene amigos. El diablo tiene súbditos. El diablo tiene esclavos. El diablo tiene gente que le sirve. Pero él nunca va a pagar bien, nunca recompensa con gozo. Pero nuestro Dios es nuestro Padre, sabe recompensar a los que andan correctamente. Asaf termina diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú lo destruirás. ¿Quieres apartar? Apártate. Pero tienes que saber cuál es el destino. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, Dios te bendiga ricamente en este día y Dios te bendiga con su paz. Filipenses 4:7 termina diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay paz fuera de Dios. No hay paz fuera de Jesucristo. Si querés tener paz, como la tuvo Pablo, si querés tener paz, como la tuvo Sadrach, Mesach y Abednego, echados en el horno de fuego, la única manera es teniendo a Cristo. Acercarme a Él es el bien. Los que de ti se alejan perecerán, serán cortados, serán deshechos. Pero el que se acerca a ti va a permanecer para siempre. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Y vamos adelante, haciendo lo bueno, lo correcto. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo y por esta palabra. Y oro para que tú bendigas a mis hermanos donde quiera que están. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra que nos enseña a vencer nuestros problemas, nuestras adversidades. Cómo vencer, Señor amado, nuestras dificultades. Nosotros te agradecemos porque tú eres nuestro maestro, el maestro de la vida, que nos enseña en todo momento y en todo lugar. Y gracias por la vida del apóstol Pablo, que hoy ha sido un ejemplo para nosotros. Cómo abordar los conflictos de la vida. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y como tarea, si puedo darte una tarea, lee el libro de Filipenses. Es un libro corto, pero muy rico y maravilloso. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Que estés muy bien.